La verdad sobre la conquista española. La conquista es ese hecho histórico que divide opiniones. Para los americanos se trató de un saqueo y para Europa significó su expansión mediante la colonización y la evangelización. En este video, vamos a explorar los detalles de cómo Cristóbal Colón llegó a América, cómo se desarrolló la conquista española y cuáles fueron sus impactos en las poblaciones indígenas de América. Después de varios intentos fallidos para conseguir el apoyo financiero de los monarcas españoles, Cristóbal Colón logró obtener el patrocinio de la reina Isabel y el rey Fernando de España. Así, partió con 3 barcos, a quienes bautizó como La Pinta, La Niña y La Santa, junto a su tripulación el 3 de agosto de 1492 desde el puerto español de Palos. Después de un viaje lleno de dificultades debido a las tormentas, la falta de comida y agua, finalmente avistaron tierra el 12 de octubre de 1492. A pesar de que Colón creía que había llegado a las Indias Orientales, en realidad había descubierto un nuevo continente que eventualmente se llamaría América. La isla en la que desembarcó fue llamada Guanaani por los nativos taínos que habitaban allí. Colón luego visitó otras islas de las Bahamas y, posteriormente, exploró las costas de Cuba y la Española, hoy Haití y la República Dominicana. A pesar de que no encontró el oro y las riquezas que esperaba, su descubrimiento tuvo un impacto enorme en el mundo y abrió el camino a la conquista y la colonización de América por las potencias europeas. Después de este descubrimiento, los europeos comenzaron a explorar y conquistar nuevas tierras en busca de riquezas y recursos. La conquista española en América comenzó con la llegada de Hernán Cortés a México en 1519. Cortés y sus hombres se enfrentaron a los pueblos indígenas en varias batallas, pero con el tiempo lograron someter al imperio azteca y establecer el control español sobre la región. Los españoles, junto con otros conquistadores europeos, usaron tácticas militares avanzadas, como la caballería y la artillería, así como enfermedades desconocidas por los indígenas, para lograr la victoria en las batallas. El conquistador español Francisco Pizarro también lideró una expedición hacia América del Sur en 1532, donde conquistó el Imperio Inca. Al igual que Cortés, Pizarro y sus hombres utilizaron la superioridad militar y las tensiones entre los diferentes grupos indígenas para su beneficio. Los españoles también utilizaron la religión como un medio para imponer su control y convertir a los indígenas al cristianismo. A pesar de la superioridad militar y tecnológica de los españoles, la conquista no habría sido posible sin la ayuda de los pueblos indígenas. Los conquistadores aprovecharon las tensiones y divisiones entre los diferentes grupos indígenas y lograron forjar alianzas con aquellos que estaban en contra de los líderes indígenas existentes. Los españoles también utilizaron la mano de obra indígena para construir infraestructuras y trabajar en las minas y plantaciones que establecieron en América. Estas prácticas, junto con las enfermedades que trajeron consigo los europeos, tuvieron un impacto devastador en las poblaciones indígenas, lo que llevó a la disminución de la población y la pérdida de sus culturas y formas de vida tradicionales. La conquista española tuvo un impacto dramático en las poblaciones indígenas de América. Los españoles, en su búsqueda de riquezas y recursos, sometieron a muchos pueblos indígenas a un régimen de explotación y servidumbre. Las tribus que se resistieron fueron esclavizadas o exterminadas, mientras que las que se sometieron fueron sometidas a una explotación extrema. Además, la explotación de los recursos naturales de América y la introducción de nuevas formas de trabajo y producción llevaron a un colapso en las economías y las formas de vida tradicionales de las sociedades indígenas. Los españoles también impusieron su cultura y religión a las poblaciones indígenas, lo que tuvo un impacto duradero en la vida y la cultura de estas sociedades. Los indígenas fueron obligados a adoptar el cristianismo y abandonar sus propias creencias y prácticas religiosas, lo que llevó a una pérdida de identidad cultural y religiosa. La lengua española se convirtió en la lengua dominante y la cultura española reemplazó muchas de las tradiciones indígenas. Además, la imposición de la cultura española también llevó a la eliminación de muchas formas de arte y cultura indígena. La conquista española también tuvo un impacto en la salud de las poblaciones indígenas. Los europeos llevaron consigo enfermedades desconocidas para los indígenas, como la viruela, que devastaron las poblaciones indígenas de América.
La falta de inmunidad y las condiciones precarias de vida de las poblaciones indígenas llevó a la propagación rápida de enfermedades y a la reducción drástica de la población. En algunos casos, la disminución de la población indígena fue tan grande que las sociedades enteras desaparecieron para siempre. La conquista española tuvo un impacto extremadamente negativo en la población indígena de América. Las tácticas violentas y la explotación sistemática de los recursos naturales de América llevaron a la esclavitud, el asesinato y la servidumbre de millones de personas. Muchas tribus indígenas fueron diezmadas por enfermedades europeas como la viruela, a las que no tenían inmunidad. La imposición de la cultura y la religión españolas a menudo significaba la supresión y la destrucción de las culturas y tradiciones indígenas. Los españoles destruyeron muchos edificios y monumentos importantes de las sociedades indígenas de América y forzaron la conversión religiosa y la asimilación cultural de las poblaciones indígenas. Además, la conquista española también tuvo un impacto económico negativo a largo plazo en América. Los españoles explotaron los recursos naturales de América, como la plata y el oro, para su propio beneficio y para financiar la expansión de su imperio. Esto llevó a la degradación del medio ambiente y la explotación a gran escala de los trabajadores indígenas en las minas y las plantaciones. En conclusión, la conquista española de América es un capítulo oscuro de la historia mundial que dejó un impacto profundo y duradero en las poblaciones indígenas del continente. La conquista llevó a la destrucción de sociedades enteras y la pérdida de vidas humanas, y dejó un legado de dolor y sufrimiento que sigue afectando a las poblaciones indígenas hasta el día de hoy. Además, la conquista española también tuvo un impacto económico negativo a largo plazo en el continente, ya que la explotación de los recursos naturales y la esclavitud de las poblaciones indígenas llevaron a un declive económico en muchas áreas. También se produjo una pérdida significativa de la diversidad cultural y lingüística, ya que muchas culturas indígenas fueron suprimidas y forzadas a adoptar las costumbres y el idioma español. Es importante que recordemos y reconozcamos la historia de la conquista española de América y trabajemos juntos para abordar las desigualdades y las injusticias que aún existen hoy en día como resultado de la conquista. Debemos esforzarnos por aprender de la historia y trabajar hacia la inclusión y el respeto por todas las culturas y sociedades en nuestro mundo.